Para realizar el problema 1, en primer lugar procedemos a trasladar las fuerzas P y sus respectivos momentos a la sección C. Es decir, dibujamos el tramo CD con el apoyo articulado con ruedas en C y teniendo en cuenta que vamos a tener unas longitudes L entre B y C y entre A y C, pues si trasladamos la carga P que existe en B, vamos a tener esa fuerza P aplicada en C más un momento que va a ser igual a B por L. Necesitamos dibujar los ejes para poder expresar mejor las direcciones de los momentos, por ejemplo X y Z en estos sentidos positivos, y por lo tanto P es hacia abajo, es decir Z positivo, y el momento P por LBC va a ser sentido positivo en X, ¿vale? P en B tiene una fuerza Z, la longitud CB es en Y, por lo tanto el momento es en X, un producto vectorial. Vamos a tener que trasladar también la carga P en A, por lo tanto 2P aplicado en C, y el momento que produce, que es PL en sentido de Y positivo, ¿vale? Utilizamos la regla de la mano derecha. Entonces, Y positivo es el momento PL en Y. Bien, podemos dibujar este tramo CD en vista lateral, es más sencillo muchas veces para calcular reacciones, para ver deformaciones y para trasladar cargas. Entonces exactamente lo mismo, en este caso la X va hacia la derecha, la Y sale del papel y el Z hacia abajo. Y tenemos esas cargas aplicadas, es decir, un momento que va a ser según I PL, de valor PL, vamos a tener una fuerza hacia abajo que tiene valor 2P, y el momento en X, que es un momento que está alineado con la longitud CD, por lo tanto es un momento torsor, ¿de acuerdo? Bien, en este caso podemos analizar de forma desacoplada la torsión de la flexión, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer así, aunque dibujemos sobre el mismo dibujo, pues vamos a tener en cuenta que están desacopladas esa torsión y esa flexión. Debido a la fuerza 2P aplicada en C vamos a tener una reacción 2P, y debido al momento flector aplicado en C vamos a tener esa reacción que es 3 medios del momento partido la longitud, ¿vale? Acordaos, una barra apoyada y articulada de longitud L. Bien, la longitud insisto, es L entre C y D, y la deformación debido a ese momento aplicado en PL según el eje Y a ese momento que produce flexión va a ser una deformación más o menos así, es decir, giro de la sección C en sentido antihorario, y nos tiene que la tangente tiene que ser en D, en la dirección de origen de la barra sin deformar. ¿Qué reacciones vamos a tener en el empotramiento? Pues vamos a tener por un lado la reacción que se opone al momento torsor, que va a tener el valor PL. Por lo tanto el momento en D según X va a ser menos PL. ¿De acuerdo? Vamos a tener un momento flector que va a ser la mitad del momento aplicado en Y, en la misma dirección, por lo tanto PL medios, y una reacción que va a ser igual a 3 medios de PL partido por L, es decir, 3 medios de P. Por lo tanto, respecto a las reacciones, podemos escribir que la reacción en el apoyo C va a ser hacia arriba y va a ser igual a 2P más 3 medios de P, por lo tanto 4 más 3, 7 medios de P. En el empotramiento D vamos a tener que RD hacia abajo va a ser igual a 3 medios de P, y que el momento en D va a ser igual a el momento en D en I va a ser igual a PL partido por 2, y que el momento en D según menos X
va a ser igual a PL, o el momento en D según X igual a menos PL, como queráis ponerlo. Bien, la reacción en D podemos ponerla hacia abajo o en Z, ¿vale? Sería redundante, o ponemos la flecha, ponemos la dirección positiva y R sub D en X, R sub D en Y, no tenemos esas reacciones, entonces igual a 0 y el momento de reacción en el eje Z es igual a 0, ¿vale? Estarían completas todas las reacciones que tenemos y todos los momentos que tenemos de reacción en D en los tres ejes. Bien, ahora para el cálculo de la deformación lo primero que tenemos que hacer es analizar las deformaciones que hay en C, ¿vale? Tomamos como referencia el empotramiento, por lo tanto venimos hacia atrás y vemos cuánto vale el giro en C. En primer lugar, pensando en calcular la flecha de A, nos va a influir el giro de C según Y, ¿vale? Es decir, el debido a flexión, que va a ser igual al momento aplicado en C partido por la rigidez K sub CD, ¿vale? El momento aplicado en C, que es PL, y la rigidez es 4I partido la longitud del LCD, que es L. Por lo tanto, PL cuadrado partido 4I va a ser ese giro en el eje Y, ¿vale? Que va a hacer que simplemente por el efecto de que C gire según Y, el punto A se va a venir hacia abajo, ¿de acuerdo? La flecha de C es igual a 0. ¿Por qué? Porque tenemos ese apoyo articulado en C. Si no tuviéramos el apoyo articulado en C, pues tendríamos que tener en cuenta también esa flecha de C, porque tiene influencia en las flechas de A y en las flechas de B. Una vez que tenemos el giro de C en Y, que es el que nos interesa para la flecha de A, analizamos la flexión en el tramo AC. ¿De acuerdo? Flexión en tramo AC. Y lo que vamos a tener es empotrado C, a una longitud L, y en A voy a tener esa carga P. Vamos a corregir este trozo de la fracción que me he cargado sin querer y dibujamos en A esa fuerza P hacia abajo. Por lo tanto tenemos entre A y C un voladizo de longitud L con carga punto igual a P. Entonces podemos poner que la flecha de A debido a flexión en AC, debido a flexión en AC y hacia abajo, es decir, en Z positivo, va a ser igual a PL cubo partido 3EI. Por lo tanto, podemos calcular la flecha total de A hacia abajo, que va a ser PL cubo partido 3EI debido a flexión en AC más el giro de C por la longitud AC. ¿Vale? Hacia abajo, por lo tanto el giro de C según I positivo por el AC. Esto es PL cubo partido 3EI más PL cuadrado partido 4I multiplicado por L. Es decir, tenemos 4 partido por 12 más 3 partido por 12 son 7 partido por 12 PL cubo partido por, no por 3, sino partido por EI. Y esa sería la flecha total de A, según Z, es decir, hacia abajo. Bueno, si queremos podéis indicar que esta primera flecha es por flexión en AC, repetimos, y esta segunda contribución, el giro de C por I, esta segunda contribución sería una deformación, una flecha en A debido a la flexión que se produce en el tramo CD. ¿De acuerdo? Fijamos que hemos calculado la flecha de A teniendo en cuenta dónde está el empotramiento, que es la sección que no gira ni se desplaza.
Para el cálculo de la flecha en B nos va a interesar el giro de C debido a torsión, ¿vale? Porque cuando hay ese giro de C según X, eso va a hacer que esa distancia entre C y B, esa barra, simplemente por el giro en C, baje o suba, ¿vale? Si es en X positivo, va a bajar B. Por lo tanto, calculamos con la fórmula de torsión momento torsor PL por longitud L partido por G y el momento polar de inercia. Esto es torsión en el tramo CD, ¿vale? Debido al momento que produce la fuerza P aplicada en B. Además tenemos que analizar la flexión en CB. Volvemos a tener en CB ese voladizo de longitud L con una fuerza en punta, una carga en punta de valor P, y por lo tanto la flecha en B va a ser hacia abajo y de valor PL cubo hacia abajo, flecha hacia abajo o bien Z positiva, PL cubo partido 3i. Por lo tanto podemos poner que la flecha de B total hacia abajo en Z positivo va a ser igual a ese giro por torsión multiplicado por la longitud LCB más PL cubo partido 3i por flexión en CB. Es decir, PL cuadrado por L, PL cubo partido G sub P más PL 3 partido 3i. Vale, y lo vamos a dejar así porque no tenemos datos que nos relacionen G sub P con EI. Vale, si los tuviéramos podríamos calcular esa relación y expresarlo bien en función de EI, bien en función de G sub P.